Hola, ¿qué tal, camaradas? Hoy se me desprogramó mi teclado y pues vamos a restaurarlos. Todos los sonidos que tenía editados pues se perdieron, ¿verdad? Porque no tenía pues algo de respaldo. La cosa está que yo pienso que la pila está floja porque le di un chingadazo y se desprogramó. Lo que pasó que que le di un golpecillo así, y como pueden ver, con poquito yo pienso que se le meneó la pila, y cuando se les menea la pila se desprograman, pero ahorita lo vamos a volver a programar a sus sonidos originales. Y está así, y en combi, aquí está en combi, y en program está igual. Los que no se desprograman son los que están en el G. Bueno, lo primero que vamos a hacer es irnos al global y vamos a ir mirando página por página. Aquí en esta parte lo vamos a desproteger. Ya está desprotegida. Con estos dos botones son los que cambia uno. Page memory. Lo vamos a desproteger también. Ok. Vamos a ver si nos funciona así. Si no, pues voy a tener que hacer otro video. Ya que está acá, caminamos con hasta encontrar la otra página que está por acá. Ya es esta. Es la 5A Preset Data. Y tiene que estar flashando donde dice todo. Si está en otro, como así, lo cambian con a que esté todo. Y ya nomás con caminan a donde diga OK. Y ya, a ver, le vamos a dar yes. Ahí va a ver si se puede captar todo. Ahí está, a ver. Nos pregunta si estamos seguros. Le vamos a decir que sí. Ok. A ver, vamos a ver si es cierto. Ahí está. Bueno, esta es la manera de cómo recuperar sus sonidos de fábrica. Y aunque pues si tienen ediciones, la mera verdad pues no sé todavía si hay alguna manera de recuperar las ediciones, pero no creo. Yo todas mis ediciones pues ya se perdieron. Y fue por un ligero golpecillo que le di. No golpe pues, pero una meneadita así pues aquí en el stand. Y yo pienso que eso fue lo que pasó. Pues ahí tengan cuidado también con sus cosas. Pero si les pasa, pues esta es una manera de recuperarlos de fábrica. Vale, pues, arre con la que barre, que estén bien.